Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros este candado. Es un candado de moto, un candado de llave tubular, como veis aquí. Un sistema ya antiguo, un candado muy usado, que aunque para seguridad yo no lo aconsejo en absoluto. Existen herramientas de decodificación y apertura de este tipo de cerraduras que son muy eficaces, muy fáciles de utilizar, con lo que el sistema se vuelve muy inseguro. Pero para ganzuado me encantan, son muy divertidas de manipular, y aunque no suelen tener gran dificultad el ganzuado en sí mismo, porque suelen tener pernos normales, el hecho de tensionar estas cerraduras es siempre complicado, y como en esta ocasión, pues hay que hacer herramientas, muchas veces hay que hacer herramientas caseras, como esta que he preparado yo aquí. Tengo un vídeo de ganzuado de una cerradura de este tipo que es muy popular, tiene más de 1 millón de visualizaciones. Me comentan constantemente me preguntan por la herramienta que utilizo en ese vídeo. Es esta herramienta de aquí. Está hecha con un radio de bici, simplemente está doblado y limado, hecho en 10 minutos, pero no vale para todas las cerraduras. Este es adecuado para cerraduras de este tipo, que en la parte central tienen una muesca, y entonces podemos introducir así y podemos hacer tensión muy cómodamente, funciona muy bien. Pero no todas las cerraduras son así, fijaros. Esta de aquí no tiene aquí donde apoyarse. Existen herramientas comerciales, tanto chinas como este tensor, que va muy bien en muchas cerraduras, como herramientas comerciales, esta de Sparrows, por ejemplo, que diseñó mi amigo Ash Locknoob, fantástica, funcionan muy bien. Se podría llegar a utilizar esta en este caso, pero yo siempre tiendo, esta no cabe, por ejemplo, la china no cabe, siempre tiendo a hacer, si puedo, herramientas caseras, ya que creo que es una habilidad que hay que cultivar, porque las herramientas comerciales, por muy buenas que sean, no valen siempre, y tenemos que estar preparados y ser capaces de hacer nuestras propias herramientas. La única dificultad de estas cerraduras es el tensionado, y la podemos resolver. Como veis, aquí he cogido un tensor de un set barato multipunto chino, y simplemente lo que tenemos que hacer, muchas veces lo que no está claro es lo que tenemos que hacer, y una vez de que sabemos, fijaros, esta es la llave de esta cerradura y tiene las muescas, las 7 muescas para los pernos, pero lo que tensiona la cerradura es esto de aquí, esta pieza de aquí. Tiene aquí un rebaje que es necesario para que gire la llave, y aquí tiene esta nariz, este saliente, que es lo que tenemos que imitar. Aquí lo tenéis. Cogéis esa medida, esta medida de altura, la trasladáis aquí, hacéis un hueco para que pueda girar. Daros cuenta que una vez que la introducimos, vamos a ver si enfoca, ahí está. Esta parte es fija y por dentro tiene que girar, y es por eso que tiene esa muesca, para que puedas arrastrar con esa zona. Una vez de que imitamos, en este caso yo tengo la llave y ha sido muy sencillo, pero si no es por prueba y error. Una vez de que lo imitamos, introducimos y ya somos capaces de tensionar. Tenemos que hacer suficientemente estrecha esta parte para que circule por aquí. Aquí no hay guardas, pero sí que estrechando este espacio se consigue dificultar la apertura. Vamos a hacerle la apertura, vamos a comprobar antes que funcione, y vamos a ver cómo es este candado. Es curioso, ahí lo tenéis, abre con apenas 1/4 de vuelta, yo creo que ni llega. Ahí lo tenemos, fijaros en el arco, un arco muy grueso, no sé si será acero endurecido, yo creo que no. Y tiene aquí este agujero el arco, en el que entra, vamos a ver si podemos alumbrar ese perno que tenemos ahí. Ahí lo tendríamos abierto y ahí entraría el perno, y ese perno entra en ese hueco. Así de sencillo, muy sencillo. Han cogido un perfil redondo de acero, le han hecho un agujero vertical, otro agujero longitudinal, este hueco,
han encajado el cilindro y ya lo tendrían. Muy sencillo y muy eficaz, como tienen que ser los candados. Ahí está. Dejadme que lo coloque en el aprieto, ángulo y todo, y vemos si podemos ganzuarlo con este tensor casero. Hasta ahora. Bien, ya lo tengo colocado en el aprieto. Vamos a comprobar que funciona. Ahí está abierto. Y ahí lo tendríamos cerrado. Ahí está. Bueno, la llave, realmente la codificación no importa demasiado porque es muy difícil calcular hasta dónde estás metiendo el perno. Quizás en alguno muy corto sí puedes saberlo porque lo metes hasta abajo del todo, pero hay que evidentemente fiarse del tacto. Cuando los pernos piden están muy duros y cuando están colocados tienen un ligero movimiento, una ligera capacidad de movimiento. Nos los devuelve el muelle en un margen muy pequeño. Bueno, lo tenemos colocado, cogemos este tensor, el tensor casero que os he mostrado. Fijaros, muchas de estas cerraduras tienen un muelle. Fijaros en esta, hay que apretar hacia adentro para girar, si no, no gira. Eso es importante en el ganzuado. Hay veces que estamos ganzuando y llegamos a un punto muerto y no sabemos si hemos pasado algo. Hay que presionar la cerradura porque eso le ayuda a girar. Simplemente lo que tenemos que hacer es presionar todo el conjunto. Eso es conveniente recordarlo. Bueno, vamos a colocar el tensor. Vamos a hacer zoom. Y voy a utilizar una ganzúa que es simplemente una ganzúa china a la que le he sacado punta para que sea más fácil manejar. Vamos allá. Como veis, estoy presionando hacia adentro a la vez que hago tensión. Y vamos a intentar ganzuar. Voy a intentar no tapar nada en el bocallave, no me voy a acercar más porque taparía. Vamos a ver quizás un poquito más y vamos a ir tocando los pernos. Si me cuesta será por la postura. Ahí este ha dado un clic, porque realmente dificultad no tiene ninguna. Ahí un clic, este nada. No los numero porque luego van a ir girando y no tiene sentido. Aquí hay uno que pide. Ha hecho un ligero clic. Este nada, nada. Ahí un buen clic. Presiono para que se mueva todo lo que pueda. Colocado, parece colocado. Un clic. Este de aquí, vamos a ver. Queda un poco oculto. Este pide. Ahí está, un buen movimiento. Lo presiono para que vaya todo lo adelante que pueda. Nada, vamos a ver este colocado. Este pide. Ahí está. Giraría, aún no lo tenemos abierto. Hay que girar más. Cuando esté abierto saldrá hacia afuera todo el conjunto por ese muelle. Vamos a ver si ahora la posición es aún más incómoda. Vamos a empezar de aquí abajo. Empiezo en ese orden simplemente para no tapar el bocallave. Da igual porque perno se empieza a dar la vuelta. Vamos a ver, este pide un clic. Vamos allá. Este nada. Este pide un clic. Aprieto. Realmente yo noto diferencia, ¿eh? En algunas no es necesario empujar el cilindro, pero hay un buen clic, pero en otras realmente es útil. Se nota que mejora el feedback. Este pide un clic. Este está colocado. Este pide. Ahí lo tenemos y ahora estaría abierto. Nos apartamos, como veis ha salido el cilindro hacia afuera y ahora podemos sacar el arco. Ahora para volver a cerrarlo hay que hacer, ahora ha avanzado, pero para poder sacar el tensor hay que ganzuarlo de nuevo. Vamos allá. Acordaros que si alguna vez hacéis una apertura de este tipo, luego hay que volver hacia atrás ganzuando hasta la posición inicial, porque si no, no podréis meter la llave
en la cerradura, la dejáis en una posición en la que la llave no puede entrar. Entonces, si no estáis seguros de que vais a poder volverlo a su sitio, no lo abráis. En cualquier caso, como siempre, las cerraduras en uso no es aconsejable en absoluto ganzuarlas, porque se pueden estropear. Estas en concreto, sobre todo si son de construcción barata, se estropean muy fácilmente. Ahí lo habéis visto. Cerrarlo ha sido mucho más sencillo que abrirlo. En parte yo creo que por la postura y en parte porque abre más fácil hacia ese lado. Aquí tenéis el tensor. Fijaros, muy sencillo, con una lima. Rebajar, evidentemente no es muy fuerte, con lo que la tensión tiene que ser muy sostenida, pero lo tendríamos cerrado y debería de funcionar. La llave, ahí está, ahí lo tenemos abierto. Bueno, el ganzuado no era demasiado complicado, aunque al principio hasta cogerle el punto no son cerraduras fáciles. Más de uno intenta hacer este tipo de aperturas en estas cerraduras y enseguida se frustra porque no consigue esos clics tan claros. Como siempre, la tensión es clave. Hay que hacer la tensión exacta, la que te pide la cerradura, si no, no iréis a ningún lado, y es muy fácil pasar el perno porque estamos empujándolo hacia abajo y es fácil pasarnos de presión hasta que nos acostumbramos a la presión adecuada. No os desesperéis, perseverad y encontrad o fabricaros el tensor más cómodo posible, porque ahí está la clave para la apertura de estas cerraduras tubulares. Esta ha sido la apertura de este candado de moto de cerradura tubular 7 pernos. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.